Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Nota de autor. Esta es mi primera historia. Nunca he sido un gran fanático de la serie Fate, pero recientemente un amigo mío me obligó a ver varias series junto con él, incluidas algunas de este mismo fandom. Las series que he visto son estas: Fate/Stay Night, Unlimited Blade Works y Avengefell Fate/Zero Lore el Mello y Segundo Case Files Fate/Apocrypha, y Fate/Grand Order Babilonia. Como puedes imaginar, dado lo que estoy escribiendo aquí, esas historias me dejaron boquiabierto, y decidí dejar de lado mi timidez y escribir mi propia historia inspirada en el universo Fate. No soy muy bueno como escritor, ni para escribir en general, para ser honesto, así que me disculpo si la historia no será perfecta y no puede coincidir con sus gustos. Además, el inglés no es mi idioma principal, así que por favor tengan paciencia conmigo. Antes de decir más, debo advertirte sobre algunas cosas. 1. Esta historia es completamente diferente del universo original de Fate. Como soy nuevo en el fandom y todavía no conozco muchos detalles y cosas sobre los innumerables personajes, leyes y reglas del universo Fate, he decidido reinterpretar el universo desde cero de una manera original en función de mi comprensión de él. Por lo tanto, es muy probable que algunas de las cosas que escribiré en mi historia sean extremadamente diferentes de las leyes y eventos principales del universo Fate. Me tomaré muchas libertades en mi historia, porque todavía no conozco bien el universo original. Si no te gusta esta elección, te pido perdón, pero prefiero ser honesto y admitir mi ignorancia y mi elección desde el principio. Por lo tanto, tenga en cuenta que esta historia es una reinterpretación completa del universo y los eventos originales. 2. El protagonista de mi historia es Shirou. Físicamente hablando, es idéntico al pseudo sirviente Senji Muramasa. Su aspecto, su voz y su forma de vestir en esta historia son exactamente los mismos que Muramasa del juego Fate/Grand Order. Sin embargo, su historia, su carácter y sus orígenes están completamente reinventados por mí. Él no es Muramasa, y tampoco es el Shirou de Fate/Stay Night o Unlimited Blade Works. Él tampoco es el arquero Emilia, incluso si va a compartir algunas similitudes y habilidades con los tres. Es un personaje completamente diferente con su propio pasado, orígenes y luchas. Y lo que es más importante, él es OP. Él va a ser muy OP, desde el principio. ¿Por qué? Lo descubrirás a medida que leas la historia. Como dije, no es el mismo personaje de la serie original. Entonces, diré esto desde el principio. Elegí reinventar su personaje, su historia y su evolución. Si no te gusta esta elección, lo siento, pero quiero escribir algo que me guste. 3. Esta no es una historia de harén. Shiro atraerá la atención de varias mujeres a lo largo de la historia, pero su pareja solo será Artoria Pendragon, una versión más adulta de ella similar a Lancer Artoria pero empuñando Excalibur. Exclusivamente ella. 4. Lo último que quiero decir es esto. No te tomes esta historia demasiado en serio. Mi intención es escribir algo que pueda entretener e intrigar a quienes lo lean, no crear una historia seria y compleja con una trama convincente y escenas épicas o memorables. Por supuesto, haré todo lo posible para que la historia sea lo más interesante posible, de lo contrario, no tendría sentido publicarla y dejar que ustedes la lean, pero quiero ser claro al respecto. Mi historia debe tomarse a la ligera. Está hecho para entretener, no para emocionar. Por lo tanto, si hay diferencias con la historia original, si algunos personajes serán fuera de personajes, y si mis diferentes opciones narrativas pueden parecerte exageradas, debes saber que todo es intencional. No quiero crear una historia que sea fiel a las reglas y al universo del destino, sino una historia que pueda entretener a mi manera. Eso es todo. Y por supuesto, no me atribuyo el mérito del universo Fate y sus personajes. Los derechos y créditos van a los autores originales. Repito, de nuevo, que esta es mi primera historia. Confío en mi gramática, pero si hay algún error, avíseme e intentaré descubrir cómo solucionarlo tan pronto como tenga tiempo. Espero que lo disfruten. Advertencia, advertencia, advertencia. Planeta. Tierra. Fecha. Clasificado. Ubicación.
Clasificado. Advertencia, advertencia, advertencia. Amenaza detectada, amenaza detectada, amenaza DT. Error. Advertencia, advertencia, advertencia. Error, error. Error. Error, error. 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 Advertencia, advertencia, advertencia. Amenaza detectada, amenaza detectada, amenaza detectada, amenaza detectada. Analizando causa error, error. Repitiendo error, error. Reiniciar, reiniciar, reiniciar. Comando no aceptado. Error. La mujer se burló. Sus ojos se quedaron mirando mientras la pared de pantallas parpadeaba de advertencia ante ella, con el ceño fruncido en el rostro y una mueca de desprecio en los labios. Esto no debería estar pasando. Se suponía que no sucedería. Estuvo mal. Inconmensurablemente, inequívocamente equivocado. Había que detenerlo. Tenía que detenerse de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. La pregunta es, ¿cómo? Advertencia, advertencia, advertencia. Sistema apagándose. Cierre del programa. Intentando a prueba de fallos. Error, 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 error. Reinicio, reinicio, reinicio. Nivel de potencia. Crítico. Cerrando. Sistema apagado. Sistema de respaldo iniciado. Comprobación del sistema check. Comprobación del sistema successful exitosa. Redireccionamiento a registros de respaldo. Activar el programa energía. Calculando, calculating, calculando, calculating, calculando. Activación del programa fuerza contraria. Intento fallido. Nivel de saturación de la humanidad. Indetectable. Activando el programa trono de héroes. Intento fallido. Error. 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 La mujer frunció el ceño con furia apenas contenida. Así que así es como es. Sus dedos se movían, presionando el teclado con afable rapidez, mientras sus ojos nunca abandonaban las pantallas. Esto fue serio. Ella no podía negarlo. Era todo lo serio que podía ser. Tal anomalía no se había detectado en más de 10.000 años. Fue inesperado. Inaudito. Impensable. No había habido un sistema cerrado en 5.000 años. Desde entonces, desde que ese hombre lo hizo. Sus ojos se abrieron, sus labios se abrieron. El programa Counterforce ya no era una opción. El trono de los héroes también. A este ritmo, si la anomalía no se alterara, la humanidad y el planeta entero explotarían en el caos. Ya habían estallado en caos. Había que detenerlo. Este problema tenía que ser eliminado de la existencia, pero sin los héroes del trono y los contraataques. Ahora solo quedaba una opción. Él. Calculando, calculating, calculando, calculating, calculando. Buscando líneas de tiempo searching, buscando retrasos back, búsqueda de candidatos. Éxito. Comenzar el programa de memoria de respaldo. Afirmativo. 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 Inicie el programa primer héroe. Inicia la restauración de primer héroe. Éxito. Cálculo de compatibilidad. Buscando searching, buscando searching, buscando. Buscando searching, buscando searching, buscando. Buscando searching, buscando searching, buscando. Éxito. Cálculo de la compatibilidad. Cálculo terminado. Compatibilidad. 100%. Esperando confirmación. Esperando. Esperando. La mujer sonrió. Era hora de saludar de nuevo a un viejo amigo. Destino / opresión. Comienzo. Prólogo. La era de los dioses ha terminado. Ha terminado desde hace mucho, mucho tiempo. Hace más de 5 milenios, para ser exactos. Sin embargo, para una entidad como él, ese momento no es más que un detalle insignificante. Milenios, siglos, décadas, años, no son nada para él. Nada más que nociones inútiles. El tiempo pasa borroso cuando uno es inmortal, después de todo. Especialmente cuando el mundo real y este mundo están separados por un abismo inexpugnable llamado lógica. Por eso no podría importarle menos esas cosas. Durante la era de los dioses, el mundo fue gobernado por esos seres sobrenaturales que trascendieron a la humanidad. No, eso no es exacto. Sería más exacto decir que era la humanidad misma la que tenía tan poco valor en comparación con esos seres. Comparar a los humanos con los dioses era una blasfemia.
No eran más que ganado y plagas, insectos, incluso, en comparación con los dioses omnipotentes y omnipresentes. Por eso, durante miles de años, los dioses gobernaron sobre todo como deseaban. Y con la eternidad por delante, gobernaron con una sola regla: todo lo que existe, existe para nuestro disfrute. No se tolerará el aburrimiento. Ese fue el decreto de los dioses. Como tal, su tema de entretenimiento se volvió hacia la humanidad. La humanidad era una existencia tan frágil e inestable, y por eso jugaban y jugaban con sus vidas, para producir los mayores dramas y clímax para su propio disfrute. Usaron la vida de los humanos, los doblegaron a su gusto y voluntad, y luego crearon incidentes desafortunados para controlar a toda la raza humana. Mataron familias, amigos, amantes y enfrentaron a unos contra otros durante incontables años. Los actos de crueldad, conspiración y opresión que soportó la humanidad durante la era de los dioses fueron incalculables. Demasiados para ser recordados. Entonces, como puedes imaginar, fue una época caótica. Entonces, hace más de 5 milenios, alguien tuvo suficiente. Fue entonces cuando nació el asesino de dioses. El ser humano más poderoso que jamás haya existido en la historia de toda la humanidad. Aquel cuya historia, cuyo cuento legendario todavía apenas se recuerda incluso hoy en día, en la era moderna de la era del hombre. El hombre recordado como un ser incomparable, inalcanzable e imparable, incluso más poderoso que los propios dioses. El dios de la guerra, Tyr. Nacida de una relación inesperada entre un humano y una diosa, Tyr era mitad humana, mitad dios. El primer semidios de la historia. Gracias a eso, desde pequeño, su cuerpo poseía cualidades y poderes mucho más allá de las capacidades de los meros seres humanos. Sin embargo, habiendo nacido de una relación que en ese momento se consideraba impropia y escandalosa, los dioses lo rechazaron, negándose a reconocerlo como uno de los suyos. Por esta razón, Tyr fue criado y cuidado por humanos, y creció considerándose uno de los suyos. Incluso rechazó su nombre original, Tyr, eligiendo en su lugar uno elegido por su madre adoptiva. Pero la historia, le guste o no, lo recordará para siempre como Tyr. Se rió entre dientes ante el recordatorio. Tyr, harto del trato de los dioses, se rebeló contra los amos de la humanidad y los venció con sus propios poderes y armas. Debido a su naturaleza divina, forjó y creó innumerables armas a lo largo de los años. Armas divinas, demoníacas y bestiales. Creando un ejército literal de armas, con poder imparable y capacidad destructiva incluso más allá de las expectativas del dios. Luego, a medida que crecía y aumentaba su ira, se aprovechó de la arrogancia de los dioses para declararles la guerra. Decidió poner fin al sufrimiento de la humanidad y liberarla de sus garras. Funcionó. Tyr golpeó el momento en que la fe de la gente en los dioses se debilitó, deteniendo momentáneamente su flujo de poder, y bañó su cuerpo con sangre divina. Durante años luchó y se enfrentó a los dioses, masacrándolos y exterminándolos. Cientos, mejor dicho, miles de dioses murieron a causa de él y de su sed de venganza. Hasta que, después de innumerables décadas de lucha y muerte, cuando dios tras dios cayó contra él, las deidades restantes ya no pudieron escapar de la realidad. Tuvieron que admitir la verdad. Tyr era más fuerte que ellos. Y así, los desterró de la humanidad, obligándolos a esconderse en el reino más oscuro y hostil de la tierra. El único reino del mundo donde nunca más podrían alcanzar o meterse con la humanidad. El reverso del mundo. Y a partir de ese día, los dioses dejaron de tener el poder de actuar directamente en la vida de los seres humanos. El dios de la guerra, un mero semidios rechazado por los de su propia especie, después de una historia milenaria de sufrimiento y esclavitud, había logrado desmantelar el sistema y liberar a la humanidad de las garras de los dioses. Y con el desmantelamiento completo del sistema, llegó la era del hombre. Suspiró ante ese recuerdo. Con la edad del hombre, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Con la destrucción de los panteones de dioses y diosas, de hecho, todos los aspectos y registros de los sacramentos religiosos anteriores comenzaron a desaparecer y funcionar mal. La vieja fe, la fe en los dioses, fue reemplazada por otras más nuevas, y constantemente, el viejo mundo fue erosionado.
Los residentes de dicho mundo se alienaron y etiquetaron como fantasía, creando una separación entre el mundo real, ahora ocupado únicamente por humanos, y ellos. Faries, elfos, enanos, ogros, vampiros, dragones, duendes e innumerables otras criaturas que anteriormente vagaban libremente por el mundo, comenzaron a notar que ocurrían los fenómenos. Por lo tanto, se unieron para separarse de los humanos invasores. Utilizaron la percepción humana de la lógica como si fuera una forma de fe, como combustible para crear una dimensión separada donde todos pudieran vivir en paz, por la eternidad, lejos de la amenaza cada vez mayor de Tyr y su búsqueda de dominación humana. Un lugar donde pudieran existir sin que sus poderes fueran desviados y vivir en paz. Así, nació el otro lado del mundo. Por lo tanto, hasta el día de hoy, debido a Tyr, el mundo permanece dividido en tres reinos. El reverso, donde viven los dioses. El otro lado, donde viven todas las criaturas mitológicas y fantásticas. Y el lado real, donde la humanidad reina suprema. Y cuando ocurrió la separación, ni siquiera el poderoso Tyr pudo salir ileso. A pesar de todos sus poderes y su evidente lealtad a la humanidad comenzó a verlo como una amenaza, como un peligro. Empezaron a señalarle su odio, su ira. Temían su poder y su astucia, y por eso, comenzaron a odiarlo y temerlo. Lo etiquetaron como bestia despiadada, un monstruo poderoso que solo tenía sed de poder, sangre y rabia. Una máquina de guerra, él era un dios de la guerra, después de todo incapaz de hacer otra cosa que matar y destruir. Y, en consecuencia, la misma clase que lo había amado y cuidado antes, Started comenzó a darle odio y resentimiento en respuesta a la libertad que les había ofrecido. Sus labios se partieron en una risa sin sentido del humor ante ese pensamiento. Después de luchar y matar innumerables vidas por ellos, la humanidad se lo agradeció ofreciéndole odio y terror. Sin embargo, no es que pudiera culparlos. Tyr siempre lo había sabido y siempre lo había aceptado. Estaba en la naturaleza de los hombres, y, por extensión, en su propia naturaleza, temer lo que estaba más allá de su comprensión y alcance. Por lo tanto, incluso ante el odio del mundo, decidió sacrificarse por ellos con una sonrisa en el rostro. Se suicidó. Lanzó sus poderes, sus armas y sus aspiraciones al mundo, ofreciéndolos a la humanidad para que pudiera crecer, luchar y evolucionar incluso sin él, y luego se suicidó con el arma más poderosa que jamás había creado. Así es como va la historia. Eso es lo que dice su leyenda. Pero incluso hasta el día de hoy, muy pocos aprenden a discernir la verdad de la leyenda. A pesar de lo que declaró la historia, Tyr no murió. Él no murió en absoluto. Debido a sus grandes poderes y su doble naturaleza como hombre y dios, pudo sobrevivir incluso después de que se lo considerara muerto. Luego, como todos los demás seres inmortales antes que él, se fue al otro lado del mundo, lejos de los dioses, lejos de su propia gente y lejos de su propio hogar, eligiendo vivir en soledad y silencio por la eternidad. Sola. Sin embargo, cuando terminó su historia en el lado real del mundo, las cosas no se callaron exactamente. Incluso si estaban separados, los tres lados diferentes del mundo continuaron conectados de alguna manera entre sí. Todavía lo son, incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué?, preguntarías. Es simple. Porque usar la fe llamada lógica en sí misma para dividir los tres reinos era una idea defectuosa. No importa cuánto haya intentado un ser humano suprimir y erradicar esas fantasías durante la historia, era simplemente imposible borrar su memoria del mundo. Una mente humana no puede contener completamente el deseo que fue la columna vertebral de esas fantasías. En esencia, a través de sus sueños y deseos, todavía existía el recuerdo de esas fantasías que anulaban las leyes de la lógica. Por lo tanto, todavía existen algunos caminos que conectan estos tres lados del mundo. Caminos que solo los seres sobrenaturales, y no los humanos, pueden cruzar, dado que la humanidad es la más débil entre las razas. Es por eso que, incluso si la era de los dioses terminó hace mucho tiempo, algunos dioses aún lograron jugar y meterse con la humanidad durante el transcurso de la historia. El primer ejemplo de esto fue Gilgamesh, el rey de los héroes. Los dioses, confinados al otro lado del mundo, usaron estos senderos silenciosos para llevar a Gilgamesh al lado real cuando era solo un bebé.
Otro semidios, el primero de una larga serie, que podría unirse a la humanidad y darles a los dioses una segunda oportunidad. Gilgamesh nació, diseñado, como rey para conectar a los humanos en ascenso y los dioses que se desvanecen. Fue enviado para asegurar a los humanos y atar la tierra dejando lentamente la era de los dioses. Él era un ser que encarnaba los dos conjuntos de formas de vida, con la sangre de aquellos que habían gobernado y la sangre de aquellos que gobernarían a partir de ahí. Él iba a ser la última parte neutral capaz de discernir sus respectivos fracasos, adjudicando desde sus respectivas posiciones. Se suponía que él era su nueva esperanza. Un nuevo puente, que podría conectar a los dioses ahora impotentes con la humanidad para asegurar su regreso por segunda vez. Pero, como la historia nos ha demostrado, las cosas no salieron como los dioses esperaban. Gilgamesh rechazó sus vínculos con los dioses tras la muerte de su mejor amigo y los despreció incluso más que Tiro, poniendo fin definitivamente a su poder y su oportunidad de volver a reinar sobre la humanidad nunca más. Pero a pesar de esto, los dioses aún intentaron, a lo largo de la historia, conectarse con la humanidad y crearon otros semidioses con el mismo propósito. Heracles, Aquiles, Karna y muchos otros son solo algunos ejemplos de eso, pero todo fue en vano. Su reinado había terminado, y la era del hombre continuó avanzando, evolucionando y prosperando sin ellos. Y, sobre todo, a pesar de todos sus intentos desesperados, los dioses nunca lograron recrear un semidios tan poderoso como Tyr. Nunca lograron generar un ser tan fuerte, temido y poderoso como el primer y verdadero semidios. Después de todo, a pesar de que Gilgamesh era considerado el rey de los héroes y era respetado como tal, Tyr era diferente. Tyr era mayor. Tyr era más fuerte. Él fue quien creó todas las armas que mataron y exterminaron a los dioses antes que él. Porque si Gilgamesh era el rey de los héroes, Tyr era el primero de los héroes. El primer héroe de la humanidad. El primer hombre que se atrevió a desafiar la voluntad divina y desafiar a los dioses. El primer hombre que eligió el camino hacia la libertad. El que decidió poner fin a la era de los dioses y liberar a la humanidad de su reinado. El ser humano más poderoso que jamás haya existido en el mundo. E incluso si el mundo mismo decidiera recordarlo como una amenaza y un ser despiadado sediento solo de poder y sangre, incluso si la historia lo condenara a ser recordado como un monstruo capaz de traer nada más que destrucción y muerte. Este simple hecho nunca cambiará pase lo que pase. No hay, y nunca habrá, otro héroe más fuerte que él. Y debido a esto, incluso después de todo este tiempo, incluso hasta el día de hoy, el dios de la guerra no puede encontrar la paz y la tranquilidad que tanto desea. Él sabe que de alguna manera, algún día, alguien inevitablemente elegirá acercarse a él, pelear con él, usarlo. Era inevitable. Había sucedido antes, y volverá a suceder en el futuro. Tyr lo sabía. Él lo esperaba. Incluso sabía quiénes eran las dos entidades que probablemente decidirían usarlo en su propio beneficio. Pero no esperaba que el día predestinado fuera hoy, de todos los días. Sigo tan ocupado como siempre, ya veo. Sonrió un poco, cortando un tronco de madera con un hacha pequeña. El tronco se dividió en dos partes idénticas con una precisión casi milimétrica. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para reconocer la voz que había hablado detrás de él. Después de todo, había sentido su presencia desde hacía un par de minutos, y no había raza entre todos los habitantes del otro lado del mundo que no supiera quién era la mujer que sostenía la voluntad de la tierra sobre sus hombros. Gaia suspiró, moviéndose para agarrar otro tronco de la pila, sin dignarse volverse hacia la mujer detrás de él. ¡Qué sorpresa inesperada!, bromeó, sacudiendo la cabeza. Gaia sonrió encubiertamente, estudiándolo de pies a cabeza mientras él continuaba trabajando sin molestarse en prestarle atención. «Pareces estar bien». Y ocupado, agregó rápidamente, señalando la gran pila de madera apilada a su derecha, a un par de pies de su humilde hogar. Una rústica casa de madera de 14 metros cuadrados como mínimo. Se acerca el invierno y necesito prepararme. Entonces, te sugiero que te vayas ahora. O sé breve y conciso si tienes algo que decir. Ella se rió, lanzándole una mirada divertida. Directo al grano, como siempre. Por eso me gustas tanto, Tyr. Su reacción fue inmediata, además de predecible.
Gaia amplió abiertamente su sonrisa cuando lo vio alrededor de ella en un instante, su montón de leña y su hacha completamente olvidados. Su expresión era fría y sus ojos de color marrón dorado se entrecerraron peligrosamente mientras la miraba a la cara. A pesar de los preocupantes asuntos que tenía entre manos, no pudo contener la perversa emoción de placer que corría por su columna vertebral cuando sintió esa mirada fría sobre su cuerpo y su voz profunda y amenazante llegar a sus oídos. «No me llames así», siseó con fría furia, mirándola fijamente. «Nunca me vuelvas a llamar así. Ese no es mi nombre». Gaia asintió, tragándose su emoción con una sonrisa de complicidad. «Como quieras, Shirou». El dios de la guerra asintió, antes de volver a centrar su atención en la madera que tenía que terminar de cortar y apilar. Gaia lo miró con una sonrisa velada, estudiándolo de pies a cabeza. Tyr, o más bien, Shirou Emiya, como prefería que lo llamaran desde que era un mero niño al cuidado de una pequeña tribu humana, era un espectáculo cautivador para cualquier mujer. Cabello corto y desordenado de color rojo carmesí, ojos de un color dorado similar al del metal que se refleja a la luz del atardecer y un cuerpo tonificado y bien formado que cualquiera podría envidiar. En este momento, solo vestía un pantalón oscuro con sandalias metálicas en los pies y una mortaja roja con marcas en el brazo derecho, mientras permanecía con el busto descubierto, un pequeño detalle que, si ella tenía que ser honesta, lo hacía aún más atractivo en su opinión. Pero en realidad no era su aspecto lo que lo hacía atractivo. Después de todo, físicamente hablando, era bastante promedio para un guerrero o incluso un dios, excepto por los músculos de su pecho, abdominales y brazos. Lo que lo hacía realmente irresistible era su encanto. Su actitud seria y decidida. Y especialmente, su aura. Esa presencia, ese aura divina que lo envolvía y hacía de él un espectáculo muy agradable a los ojos. Después de todo, era inevitable. Él era un dios. Y no un simple dios como muchos otros. Un dios de la guerra. Una fuerza encarnada de la naturaleza. Un fuego de pasión y poder hecho humano. E incluso aparte de eso, él fue el primer héroe de la humanidad. El guerrero más fuerte, famoso y temido entre las leyendas del mundo. Él fue de quien descendieron todos los demás héroes del mundo. Su nombre y leyenda por sí solos fueron suficientes para hacerlo intrigante a los ojos de todos. Y Gaia, la misma personificación de la tierra misma, no fue la excepción. Dado su estatus y leyenda, ella también se sintió atraída por él, aunque su hermana Alaya era la que más se sentía atraída por él, dado que su leyenda vivía de los recuerdos de la humanidad, y ella era la personificación de la inconsciencia colectiva de la humanidad. No es que ella o su hermana admitieran eso, por supuesto. ¿Por qué estás aquí? La voz profunda y fuerte de Tyr necesitaba dirigirse a él como Shirou, corrigió mentalmente, la despertó de sus pensamientos, obligándola a dejar de mirar su cuerpo. Gaia se cruzó de brazos, su rostro una vez más era una máscara de neutralidad y seriedad mientras observaba al antiguo héroe mientras comenzaba a cortar otro tronco de madera sin ningún cuidado en el mundo. «Necesito tu ayuda». Él se rió abiertamente de su respuesta. Él ya estaba esperando esto. «Seguramente bromeas. La gran y poderosa Gaia necesita mi ayuda». «Deja de bromear. Si estás aquí para pasar el tiempo, entonces sugiero Zug». «Hablo en serio», argumentó, mortalmente seria. «Yo también». Shirou cortó otro tronco de madera, apilando las piezas hacia una pila cerca de la entrada de su casa. Arrojó su hacha sobre la corteza de un árbol a la derecha, y luego se volvió para mirarla a los ojos con una mirada fría y entrecerrada llena de desconfianza e irritación. «No tengo tiempo para tus juegos, Gaia. La última vez que tú y tu hermana vinisteis aquí tuve que lidiar con una horda de dragones que amenazaban con llegar al lado real del mundo debido al estúpido error de algunos elfos. Tú y Alaya me obligaron a actuar, amenazando con destruir mi casa y mi vida pacífica si alguna vez decidía ignorar tus caprichos. ¿Recuerdas eso? No me usarán para limpiar tu desorden de nuevo. Y tampoco me uniré a su inútil y privada fuerza contraria. No soy un perro. Entonces, te preguntaré de nuevo». Gaia se inclinó hacia ella, su mirada penetrante y fría como el hielo y el metal mientras se elevaba sobre la mujer. «¿Qué quieres?» Ella mantuvo la cabeza en alto. «La humanidad está en peligro.
Necesito que me ayudes. Shirou se burló. La humanidad ha estado en peligro desde el principio de los tiempos. Se las arreglaron para sobrevivir después de que dejé el lado real del mundo, se las arreglarán una vez más, la despidió con un gesto de la mano. No tengo ninguna razón para intervenir e interferir en su nombre y el de su hermana nuevamente. ¿Por qué no confías en esa repugnante fuerza contraria por una vez? Mantener a la humanidad a salvo es tu trabajo ahora, no el mío. Yo no. Esta vez es diferente, ella lo interrumpió, con la voz más firme que nunca y la mirada fija en sus ojos con una seriedad desconcertante. Escucha, no puedo confiar en la fuerza contraria. Ya no. Lo intenté, pero... Hizo una pausa en eso. Sus cejas se levantaron. ¿A qué te refieres? Preguntó, de repente más cauteloso. Sintió que se le secaba la garganta tan pronto como sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras estudiaban su rostro. El puro silencio que siguió a esa pregunta se volvió tenso y lleno de agitación. Gaia, ¿dónde está tu hermana? Ella tragó saliva. Ella se fue, Shirou. Palideció, cerrando la boca poco después de esa declaración con una expresión estupefacta. Su extraña reacción no hizo nada para calmar sus crecientes nervios. Que él respiró. Alaya se ha ido, Shirou. Ido. No puedo sentirla, y tampoco tengo forma de contactarla. No sé qué le pasó. En un momento, todo está tan tranquilo y calmado como siempre, y luego ella se fue, de la nada, sin dejar rastro ni darse cuenta. Toda la fuerza contraria también. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Junto a Alon junto con el trono de los héroes. Ella tragó saliva de nuevo, tratando de mantener la calma bajo su expresión que se volvía cada vez más sorprendida mientras hablaba. Ahora solo soy yo, Shirou. Yo, y nadie más. Permaneció en silencio durante un rato. Luego, pasó una mano por su cabello rojo y la empujó a su casa sin decir una palabra. Gaia obedeció, pero permaneció en silencio. Se sentó en una silla frente a una pequeña mesa de madera, mirando con una mirada seria y sin vida, mientras Shirou lanzaba algunas maldiciones en voz baja antes de sentarse justo frente a ella. Pasaron 3 minutos de silencio tenso y absoluto antes de que el antiguo dios de la guerra decidiera hacer su pregunta. ¿Cómo sucedió? Ella sacudió la cabeza. No lo sé. ¿En serio? ¿No lo sabes? Eres el deseo intrínseco del planeta de sobrevivir y prosperar dada la forma humana, ¿y no lo sabes? Él se estresó, mirándola con un gruñido. Ella le devolvió la mirada. Fue repentino. Demasiado repentino para ser notado. La contrafuerza siempre está activa, alejando constantemente a la humanidad y al planeta de posibles peligros. Por lo general, mi hermana y yo actuamos indirectamente y, lo que es más importante, de manera separada. Cuando sentí su desaparición, yo solo sabía que algo le había pasado. Simplemente no sé qué, ni por qué. ¿Cuándo desapareció? Exigió, pasando una mano por sus sienes. Hace 1 hora, 9 minutos y 47 segundos, respondió, tanto su voz como su rostro mostraban una máscara de fría decisión, a pesar de la tensa situación que enfrentaba. Así que viniste a mí de inmediato, suspiró. Gaia asintió. Eres el único que queda. El único al que puedo pedir ayuda. Por favor. Pensé que ustedes dos tenían poder absoluto sobre cualquier cosa, respondió, apretando los dientes con frustración. ¿Cómo sucedió algo así en nombre de Urano sin que te dieras cuenta? Yo tampoco lo sé. Lo único que sospecho es que alguien está manipulando la voluntad de la humanidad. Shirou levantó la cabeza de su mano, mirándola con atención. ¿Qué acabas de decir? Gaia apretó los puños. Alguien más poderoso que yo, más poderoso que el planeta mismo, está atando el futuro de la humanidad de alguna manera retorcida. Incluso si no sé cómo sucedió, aún puedo detectar el peligro. Sus ojos eran literalmente de acero cuando se encontró con su mirada con el ceño fruncido. Shirou, esta es la obra de un ser tan fuerte como un dios. No hay error en esto. Maldijo dentro de su cabeza. Luego, asintió con un suspiro cansado. Eso pensé, estuvo de acuerdo, pasando furiosamente una mano por su cabello rojo.
Solo un dios podría poseer el poder y la voluntad de meterse con la fuerza contraria y la voluntad del planeta mismo. ¿Pero cómo? Pensé que su poder había desaparecido hacía mucho tiempo. Esperaba poder contar contigo para descubrir la verdad sobre eso, respondió ella, mirándolo a la cara con obvia vergüenza, pero también con un poco de esperanza. Shirou suspiró de nuevo, frotándose las cejas con dos dedos en un gesto que fue a la vez irritado y exasperado. Permaneció en silencio durante mucho tiempo mientras reflexionaba sobre sus opciones. Maldita sea, realmente odiaba verse obligado a hacer este tipo de cosas. Solo quería su paz y tranquilidad, y vivir su eternidad de soledad en silencio y sin preocupaciones. ¿Por qué nunca podría mantenerse alejado de los problemas, incluso después de todo este tiempo? Sin embargo, si tenía que ser honesto, la situación era preocupante. Una amenaza como esta no tenía precedentes en la enteridad de la historia humana. Un enemigo misterioso, capaz de disolver la fuerza contraria y la voluntad de la humanidad de manera tan repentina y precisa. Y un dios, además. Era inaudito. Y definitivamente peligroso. Fue muy preocupante, incluso desde su punto de vista. Era un dios retirado, pero incluso él tenía algunas prioridades en la vida. No podía permitir que la humanidad estuviera condenada simplemente porque no le gustaba que Gaia y Alaya lo usaran. Él no era tan egoísta. No tenía otra opción. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó al final con otro suspiro. Un suspiro largo y cansado. Gaia le sonrió a la cara con una expresión radiante. Sabía que podía contar contigo. No puedo rechazar exactamente un trabajo si el planeta mismo viene a mi casa, buscando desesperadamente ayuda, replicó secamente, apenas sonriendo cuando vio que su rostro se relajaba un poco. Ella asintió con un suspiro de alivio. Entonces no hay tiempo que perder. Te enviaré al lado real del mundo. Por lo que sé, algo está sucediendo allí, pero sin Alaya y la contrafuerza para monitorear la situación, no puedo detectar la ubicación exacta de la anomalía. Tendrás que encontrar la fuente del problema tú mismo, le explicó, volviendo seria de inmediato. Shirou reprimió un gruñido. Mi primera visita a mi mundo anterior y es porque la Tierra está en peligro. Eso es genial, murmuró exasperado, sacudiendo la cabeza con los ojos cerrados. Gaia ignoró sus quejas. También te proporcionaré todo el conocimiento necesario sobre el trono de los héroes y la era moderna. Te serán útiles una vez que llegues al mundo de los hombres. Espera, ¿qué? Él la interrumpió, confundido. ¿Por qué? Pensé que habías dicho que el trono se había ido. ¿Por qué necesitaría saber sobre los héroes y el de? No terminó su oración, sintiendo que una terrible premonición comenzaba a florecer dentro de su mente. De ninguna manera Uas era imposible. Ella asintió, como si hubiera estado leyendo su mente. El trono se ha ido. Pero los héroes y los guardianes no lo son. Shirou abrió los ojos, sintiendo que su mente se llenaba de pánico y horror al mismo tiempo. Estaba empezando a ver algo. Algo que no le gustó. Una terrible realización comenzó a abrirse camino a través de sus pensamientos. No era un espíritu heroico como los verdaderos héroes de la humanidad que vinieron después de él. Después de todo, aún no estaba muerto y, debido a esto, nunca pudo ser convocado como sirviente, pero incluso él conocía la gravedad de la situación ahora que el trono se había ido. Con Alaya y la contrafuerza desaparecidas, la inconsciencia colectiva de la humanidad y el impulso por su supervivencia en su conjunto, entonces el trono quedó sin control. Y siendo el trono un lugar que existe fuera tanto del mundo como del eje del tiempo, con la voluntad del mundo ya no aquí para controlarlo y mantenerlo alejado de la realidad del plano existencial, entonces. Y, en consecuencia, los héroes. Nope. A él no le gustó esto. A él no le gustó esto en absoluto. Shirou tragó saliva, su expresión tan fría y seria como nunca había sido en más de 4000 años. Gaia, seguramente no te refieres. La personificación misma de la Tierra asintió con la cabeza ante su expresión seria, su rostro una máscara de acero que era tan fría y despiadada como la muerte misma. Sí, Shirou. Todos los héroes y guardianes están siendo liberados en la Tierra. Capítulo 1. Planeta. Tierra. Fecha. 12 de mayo de 2020. Ubicación.
Bosque Nacional Chugach, Alaska, Estados Unidos. Lo primero que notó una vez que fue convocado al lado real fue un sentimiento extraño y nostálgico que comenzó a invadir su pecho y su mente. Shiro abrió los ojos, curvando los labios en una sonrisa que era a la vez nostálgica y triste. La vista que lo saludó, definitivamente fue peculiar. Y, sin embargo, al mismo tiempo, le resultaba dolorosamente familiar. Un cielo ancho y azul sobre su cabeza, el olor nostálgico y familiar de la hierba mojada y el barro, la sensación escalofriante del viento frío acariciando su piel era algo muy familiar para él. Estaba en medio de un valle gigantesco, enteramente hecho de grandes extensiones de hierba, colinas y montañas cubiertas de nieve. Inmensos bosques de pinos y abetos llenaban la tierra hasta donde alcanzaban sus ojos. Mientras detrás de él, muy lejos, hacia el horizonte, su mirada podía vislumbrar el mar y el hielo a lo lejos. Pero el detalle principal en este momento era que estaba solo. No había un alma viviente a su alrededor, humana o animal por igual. Solo podía escuchar el sonido del viento frío que venía del océano, el débil canto de los pájaros escondidos en el bosque y el olor salado y familiar del océano. Estaba en medio de la nada, rodeado de naturaleza, sin idea de su ubicación. No, él sabía dónde estaba. Él estaba en casa. No pudo apartar una sonrisa de sus labios. Este era el verdadero lado del mundo. El lugar donde nació y creció. Donde había vivido su vida, peleado sus innumerables batallas, compartido su dolor y alegría, antes de su exilio. Este era su mundo, su hogar. Y ahora que había vuelto, era extraño. Tan dolorosamente extraño y familiar. Tanto es así que incluso una persona generalmente fría y distante como él no pudo reprimir por completo la nostalgia de su corazón. Era simplemente imposible. Aunque el lado real y el otro lado del mundo eran similares en apariencia y compartían muchos paisajes, el otro lado seguía siendo una copia del real, nacido de la lógica y la fe de la humanidad y, en consecuencia, un reflejo de la realidad, eran marcadamente diferentes en constitución. Sí, montañas, bosques, mares y lagos se compartían en ambos lados, claro, pero no era lo mismo. Fue diferente. Él podía sentirlo. Él podía sentirlo. Estaba en el olor del aire, en el sentimiento que sentía en su corazón y en la conciencia de que finalmente ya no estaba en el mundo de la fantasía sino en el real, en el original. Él estaba en casa. El aire era fresco, limpio y frío, y carecía de la densidad habitual de prana y magia que el otro lado poseía en grandes cantidades. Aquí, solo el aire puro y limpio impregnaba sus sentidos, su cuerpo y su mente. Finalmente regresó a casa. Me he vuelto, no le dijo a nadie, pareciendo un poco mientras respiraba el aire crujiente. Pero ahora no era el momento de sumergirse en la nostalgia. Después de un par de segundos, una vez que su creciente sensación de añoranza fue silenciada una vez más, su mente se fortaleció y volvió a concentrarse en la tarea que tenía por delante. Averiguar dónde estaba y qué le estaba sucediendo al mundo. Se movió sin perder un segundo. Rápidamente comenzó a abrirse camino hacia la colina más alta entre las que lo rodeaban, y una vez que alcanzó su cima, comenzó a mirar a su alrededor con una mirada fría y calculadora, observando todo a su alrededor mientras el viento soplaba en su cabello y sacudía la larga y elegante capa blanca que cubría sus hombros. Sus ojos se entrecerraron por sospecha mientras contemplaban el vasto paisaje de bosques, las montañas nevadas y el océano en el horizonte. A pesar de la impresionante vista, sus instintos estaban perpetuamente alerta por alguna razón. Eso era algo que no podía pasar por alto. Algo andaba mal. Él podía sentirlo. Estaba en la quietud del aire y en la creciente sensación de tensión que invadía su mente. Y él era un dios de la guerra. Sus instintos rara vez estaban equivocados, si es que alguna vez lo estuvieron. De alguna manera, tenía que averiguar qué le estaba pasando al planeta. La repentina desaparición no solo de Alaya, sino de toda la contrafuerza era algo que no se podía ignorar. Si realmente había la mano de una entidad poderosa detrás de todo esto, ser divino o no, tenía que detener al cerebro y restaurar el orden una vez más. La humanidad estaba en peligro, y él no podía perder ni un segundo. ¿Pero qué podía hacer?
Sin la contrafuerza para garantizar el orden, y sin Alaya para preservar la supervivencia de la raza humana, todo el planeta había caído en un estado de apagón total. No literalmente, por supuesto, sino figurativamente. Su gente, los humanos, todavía estaban aquí, sin darse cuenta del peligro que se avecinaba, pero simplemente no había forma de intervenir y protegerlos ahora. Gaia, por sí sola, no tenía forma de intervenir directamente en el plano existencial de la realidad. No como antes, al menos. Ni siquiera tenía una forma de averiguar qué estaba pasando en este momento. La Tierra, y el mundo entero de los hombres, habían sido literalmente separados y aislados de la mente del planeta mismo. Y ahora, solo él podía hacer algo para detener este caos. La pregunta es, ¿cómo sucedió? ¿Y por qué? Y eso sin tener en cuenta el mayor detalle de todos: la desaparición del trono de los héroes. Shiro apretó los dientes cuando comenzó a descender la colina a gran velocidad, moviéndose hacia los bosques del oeste. Su última charla con Gaia todavía resonaba dentro de su mente. ¿Dónde me convocarás, entonces? Intentaré acercarte lo más posible a la anomalía, pero no podemos estar seguros del resultado. Sin Alaya y la contrafuerza, ni siquiera yo puedo monitorear la Tierra y las mentes de los humanos. Ese es un problema importante. Por mucho que odie admitirlo, no tengo idea de lo que está pasando allí abajo, ni de dónde podrías terminar una vez que llegues al lado real. TCH. Eso es simplemente genial. Hasta aquí, señora absoluta del planeta. No te burles de mí, Shiro. Tampoco disfruto ser impotente. Si hubiera otra manera, no estaría aquí hablando de esto. Está bien, lo entiendo. Solo, ¿alguna idea de lo que debería esperar una vez que llegue allí? No tengo respuesta a eso. Solo sé una cosa: los héroes y los guardianes se están desatando en el mundo, en contra de la voluntad del planeta. Lo más probable es que te enfrentes a algunos espíritus heroicos una vez que te acerques a la anomalía. La lucha será inevitable, casi con certeza. ¿Cómo es eso posible? Los héroes no son más que espíritus. Recuerdos que cobran vida gracias a sus leyendas y a la voluntad de los magos que los controlan. Y ahora me estás diciendo que están siendo liberados al mundo, en contra de tu propia voluntad. ¿Cómo es posible? No tiene ningún sentido. Te lo dije, este es el trabajo de alguien más poderoso que yo. No tengo idea de cómo la entidad responsable de todo esto logró hacerlo, pero lo hizo. Dependerá de usted averiguar qué está sucediendo y cómo detenerlo. Eso es un desastre. De hecho, te proporcionaré todos los conocimientos necesarios sobre el trono de los héroes y la era moderna. Pero justo después de eso, una vez que llegues al lado real, estarás solo. Lo siento mucho, pero no hay nada más que pueda hacer para ayudar. ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no puedo hacer que todo vuelva a la normalidad? ¿Entonces qué? La sonrisa de la mujer era a la vez confiada y aterrorizada mientras pronunciaba sus siguientes palabras. Entonces todo por lo que tú, mi hermana y yo hemos luchado y sangrado hasta ahora será destruido para siempre. Lo más cerca posible de mi trasero, Gaia. Estoy literalmente en el medio de la nada aquí, murmuró sarcásticamente, corriendo entre los árboles y la vegetación con paso rápido y el ceño fruncido. Sin pistas ni información precisa sobre la situación en la que se había sumido el mundo, su única opción era dirigirse tierra adentro, hacia un pueblo o una ciudad, para recopilar información y ampliar sus conocimientos. No tenía alternativa en este momento. Si quería decidir qué hacer, si tenía que planificar sus movimientos, tenía que conocer mejor la situación y conocer la identidad del enemigo al que se enfrentaba. Era una regla básica para cada batalla. Y, también, mantener oculta tanto su identidad como su objetivo fue una buena idea. Tenía que mezclarse con el mundo, no sobresalir torpemente. Su tapadera ciertamente explotaría, de lo contrario. Continuó avanzando y corriendo durante varios minutos a través de los bosques de pinos y la espesa vegetación de esa zona fría y helada. Si su conocimiento del mundo y la información que recibió de Gaia a través de la invocación eran correctos, entonces tenía que estar de alguna manera cerca del Ártico y sus glaciares en este momento. Esto era algo que con mucho gusto habría evitado, si era posible. Después de todo, le llevaría mucho tiempo llegar a un pueblo desde aquí.
A pesar de que era un dios y aún poseía algunos de sus poderes originales, su cuerpo seguía siendo similar al de un humano normal. Realmente no necesitaba comida, dada su inmortalidad, pero necesitaba descansar. Debido a esto, cuando se apagara la luz, necesitaría buscar refugio, encender un fuego y descansar por la noche. Es decir, si no quería perder demasiada energía y evitar el riesgo de ser atrapado en desventaja en una pelea repentina. Debido a esto, llegar a un pueblo, una ciudad o un centro habitado, cualquiera que fuera, era una prioridad para él en este momento. No había alternativas. Pero esto, por supuesto, sin contemplar ningún imprevisto. Fue después de unos 15 minutos de correr ininterrumpidamente por el bosque que Shirou sintió algo. Se detuvo de inmediato, detuvo su carrera y amplió los sentidos a su alrededor a la naturaleza que lo rodeaba. Sus ojos se entrecerraron por sospecha y resignación después de confirmar su sospecha. No hubo error. Estaba sintiendo una presencia acercándose a su posición, viniendo del sureste. Y aunque había pasado la mayor parte de su vida exiliado al otro lado del mundo, matando ocasionalmente a algunos dragones, bestias y muchas otras criaturas que se atrevieron a amenazarlo en el pasado, incluso un dios retirado como él sabía qué tipo de amenaza se le acercaba en este momento. Gaia se lo había explicado extremadamente bien, después de todo, un espíritu heroico. Un sirviente. Shirou maldijo su suerte. No esperaba enfrentarse a un espíritu tan pronto después de ser convocado. Y especialmente no aquí mismo, en medio de la nada y tan lejos de cualquier centro habitado. ¿Qué demonios estaba haciendo un espíritu heroico en un lugar tan aislado? No tenía ningún sentido. Pero una cosa estaba clara, sin duda. Quienquiera que fuera este sirviente que se dirigía hacia él, era una amenaza. Tal como él lo había percibido, el enemigo también podía percibirlo a él. La tenue firma de energía y prana se acercaba cada vez más a cada segundo. Estaba buscándolo, alcanzándolo. Muy bien, entonces. Esta podría ser una oportunidad para aprender y descubrir más información sobre lo que le estaba sucediendo al mundo y los enemigos que tenía que enfrentar a partir de ahora. Aunque inesperada, esta oportunidad podría resultar ventajosa para él. Él podría reunir información debido a esto. No podía dejar escapar esta oportunidad sin probar las aguas primero, ¿verdad? Y además, no había forma de que pudiera perder una pelea contra un simple descendiente suyo. Pero aún así, espíritus heroicos, ¿eh? Reflexionó interiormente, caminando casualmente hacia un claro en medio del bosque de pinos y sentado en una roca con expresión tranquila. Se cruzó de brazos, sacudiendo la cabeza con resignación mientras cerraba los ojos con un suspiro. No le gustaba esta situación. No le gustó en absoluto. De todos los enemigos a los que podía enfrentarse, ahora incluso sirvientes. A él no le gustó ni un ápice. ¿Sabes qué son los sirvientes, verdad? Se burló de su pregunta retórica. No soy tan ignorante, Gaia. Un siervo no es más que un espíritu. La forma espiritual de un héroe de antaño, que logró llegar al trono gracias a su leyenda. Como yo, son guerreros que lograron grandes hazañas en la vida y se convirtieron en objetos de adoración después de su muerte. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y un sirviente, entonces? Están muertos, yo no, respondió rápidamente, sonriendo divertido ante su suspiro exasperado. Por eso no puedo convertirme en un espíritu heroico. Solo cuando un héroe muere, puede alcanzar el trono y ser convocado como sirviente. Pero todos los seres que existen fuera de las leyes naturales, y más allá del entendimiento humano ven seres como yo, simplemente somos diferentes. Nunca podría ser un sirviente, incluso si el concepto de héroe naciera después de mí. Por mí, para ser precisos. Gaia asintió. Correcto. Categóricamente hablando, están más cerca de elementales o espectros que de humanos o el bueno, tú. Pero son esencialmente familiares, convocados gracias a la intervención de un artefacto mágico y vinculados al mundo gracias al prana de un mago, un catalista o un recipiente. Y eso es lo que me molesta. Invocar un espíritu heroico es imposible sin un catalizador y la intervención de un artefacto mágico. Entonces, dime, Gaia. ¿Cómo en la mierda literal, genuina, real, lenguaje?
¿Es posible que todo el trono de los héroes haya sido liberado en la tierra? Shiro exigió, luciendo listo para explotar de ira. Tragó saliva nerviosa. Eso es Sometin, algo que tampoco puedo entender. No me jodas, Gaia. Podría haber aceptado tal respuesta si solo se convocara a un par de sirvientes en el mundo. Pero todo el trono, Gaia. Todo el maldito trono. Debes saber algo sobre esto. No me mientas. Soy un poco crédulo, no estúpido. No puedo responder a eso, respondió ella, visiblemente avergonzada y desgarrada bajo su mirada penetrante. Tengo algunas sospechas, pero no una respuesta precisa. Todavía no. No puedo responder a esta pregunta. ¿Hay alguien detrás de la desaparición del trono? No. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras su rostro se avergonzaba cada vez más. No le tomó mucho tiempo conectar los puntos. Y déjame adivinar, tu hermana podría ser la misma que lo hizo. Tengo razón. Gaia era una máscara de acero y calma bajo su mirada acusadora. Ese es una posibilidad, se limitó a decir. Shiro suspiró de frustración, pasándose una mano por el pelo. ¿Cuántos héroes estaban contenidos dentro del trono? Finalmente preguntó. Más de 200. Casi se atraganta con saliva. ¿Y tú, esperas que pelee y derrote a más de 200 sirvientes deshonestos? ¿Héroes que actualmente deambulan libremente por la tierra? Preguntó, visiblemente incrédulo. Su rostro se retorció de ira e incredulidad. ¿Y me estás diciendo esto ahora? Afortunadamente, ella negó con la cabeza. Nunca dije eso. Pelear con todos los sirvientes puede no ser la única solución, irrumpió de inmediato. Su rostro se volvió aún más decidido que antes bajo su expresión enfurecida. Sí, si mis sospechas son correctas, tal como dedujiste, Alaya es de hecho la responsable de la desaparición del trono y la contrafuerza. Pero piénsalo. ¿Y si lo hizo por una razón? ¿Y si no tuviera otra opción? Quizás ella había previsto algo. Su desaparición, la desaparición del trono y la contrafuerza, la liberación de los héroes en la tierra, tal vez es algo que ella no quería hacer, pero se vio obligada a hacerlo por alguna razón. ¿Y ella hizo todo esto sin decirte nada? Shiro era escéptico. Puede que no haya tenido mucho que ver con ustedes dos durante los últimos 700 años, pero los conozco a ti y a tu hermana lo suficientemente bien, Gaia. Alaya no es tan precipitada. Ella nunca haría tal cosa sin tratar de advertirte primero. Más aún si tuviera una razón para liberar a los héroes en la tierra. Gaia asintió. Estoy de acuerdo, y ya sospechaba tanto. Pero no lo ves. Es exactamente por eso que estoy seguro de que se vio obligada a hacer esto. Ella no es la que está atando la voluntad del planeta, Shiro. El dios de la guerra entrecerró los ojos con ira al darse cuenta de lo que implicaba el planeta. Alguien la está atando. ¿Found usted? Shiro reprimió un suspiro, manteniendo los ojos cerrados mientras sentía a su oponente aparecer en medio del claro con un fuerte ruido sordo, colocándose a unos 10 pies de distancia de él. Sus hombros bajaron con resignación. No había forma de que pudiera evitar esta confrontación ahora. Bien podría ser un buen uso de esta oportunidad, entonces. Era hora de probar sus teorías. Él no se levantó de la roca. Él simplemente, perezosamente, abrió su ojo derecho, manteniendo los brazos cruzados y mirando al recién llegado con una mirada indiferente y un rostro en blanco. El sirviente ante él era una figura vestida de metal y de baja estatura, cubierta con una gruesa armadura que envolvía por completo su pequeño armazón. Era literalmente imposible ver qué había debajo de todo ese metal. Fue como ver cómo una sola masa de acero cobraba vida. La armadura estaba hecha de acero plateado adornado con marcas rojas brillantes, y las únicas grietas en esa pieza de metal de cuerpo entero eran 2 orificios para los ojos desplazados en el centro de un yelmo con cuernos. Era literalmente imposible ver quién estaba debajo de esa armadura, y mucho menos distinguir su género. Pero, a juzgar por la apariencia orgullosa y elegante y la espada ancha grande y larga con marcas rojas similares que el sirviente sostenía en su mano, debe haber sido una especie de caballero. Sin embargo, a Shiro realmente no le importó. Él simplemente arqueó una ceja hacia él. Eso no es lo que esperaba, murmuró entre dientes.
Si el caballero escuchó su reprimenda, no mostró ninguna reacción. «Tú ahí», habló en voz alta en cambio, agitando su larga espada ancha y clavando la punta en el suelo con un movimiento que fue decisivo y solemne. «¿Quién diablos eres?». Shirou suspiró, sacudiendo la cabeza. «Podría preguntarte lo mismo», respondió, sin levantarse nunca de la roca donde estaba sentado. «¿Qué hace un caballero con armadura de cuerpo entero aquí en medio de la nada? ¿Y qué negocios tienes conmigo?». El casco del caballero se inclinó hacia un lado, como en un gesto irónico. «¿No lo entiendes ya? Fui convocado no muy lejos de aquí, igual que tú. Pude detectar tu presencia inmediatamente después de la invocación. Entonces, te seguí», respondió, mirándolo con una mirada invisible desde detrás de ese casco amenazador. «Ya veo. ¿Y por qué me seguiste? Por favor, dilo». Shirou le preguntó de nuevo. El extraño caballero lo observó durante varios segundos en silencio. Con sus sentidos entrenados y expertos, Shirou podía sentir literalmente la expresión confusa detrás de ese casco. Era como si su oponente dudara por alguna razón. Esa realización lo hizo sonreír interiormente. «Eres un sirviente», respondió el caballero después de unos segundos de vacilación. «Igual que yo. Eso significa que tenemos que luchar entre nosotros hasta la muerte». Shirou simplemente arqueó la otra ceja ante esa explicación. «¿Y por qué, buen caballero, debería luchar contra otro sirviente?». Él volvió a preguntar, manteniendo los brazos cruzados como antes. No se molestó en explicar que en realidad no era un sirviente. «Mejor aproveche esta oportunidad para obtener más información. Nunca recuerdo haberte conocido, ni haber hecho nada ofensivo. Entonces, ¿por qué debería pelear contigo? ¿Estás bromeando?». El otro murmuró, casi riendo con sarcasmo. «Sabes lo que somos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? Eres un sirviente. Soy un sirviente. Por lo tanto, debemos luchar hasta la muerte». Parpadeó, completamente confundido. El tipo había hecho esa declaración como si fuera un hecho, una conclusión inevitable. Shirou no entendió. ¿Por qué? Su sincera confusión solo pareció enfurecerlo aún más. El caballero gruñó con evidente frustración. «Deja de fingir ignorancia y prepárate para morir», declaró en voz alta, separando la espada del suelo y apuntando su punta hacia él con flagrante hostilidad. Parecía realmente decidido a luchar contra él, por alguna razón. Pero Shirou sonrió inocentemente. «Me niego a pelear con alguien que ni siquiera conozco», replicó rápidamente, encogiéndose de hombros con indiferencia causal. La actitud hostil de su oponente no lo asustó en lo más mínimo. Los brazos del caballero temblaron después de esa declaración. Shirou lo observó en silencio mientras todo su cuerpo temblaba de temblores. Ya fuera por enojo, irritación o diversión, Shirou no tenía forma de saberlo. Sin embargo, después de unos momentos tensos, algo sucedió. El casco del caballero emitió un sonido sordo y metálico, antes de romperse repentinamente y separarse en varias piezas que se movieron para adherirse a la armadura, revelando el rostro del sirviente por primera vez. Los ojos de Shirou se abrieron ligeramente, cuando una repentina masa de cabello rubio dorado atado en una cola de caballo dio la bienvenida a su visión. Y cuando su mirada se encontró con ese par de ojos esmeralda frente a él, cuando sus ojos vieron el rostro bonito y delicado que estaba escondido debajo del casco, el dios de la guerra casi se estremeció y tuvo que contener la respiración asombrado y conmocionado. Pero a su oponente no pareció importarle su estupor. «Soy Mordred Pendragon, sirviente saber. El único heredero del legendario rey de los caballeros». La joven con armadura declaró ferozmente, su voz fuerte y clara mientras resonaba en el amplio claro en medio del bosque. Sus ojos esmeralda se entrecerraron ante él con ira e irritación. «Ahora, invoca tu arma y lucha contra mí hasta la muerte». Shirou parpadeó, completamente aturdida por su declaración. «¿Un homúnculo, eh? Eso fue inesperado». «Espera un segundo, Mordred», preguntó, incrédulo. «¿El hijo de Arthur Pendragon, el rey de Gran Bretaña?», preguntó de nuevo, como si buscara claridad. «Su único y verdadero heredero», respondió el caballero blindado con obvio orgullo en su rostro, dada su amplia sonrisa y sus ojos brillantes.
Shirou la miró fijamente durante unos segundos, recuperando la compostura y finalmente permitiendo que sus brazos cayeran sobre su regazo. Miró sus ojos verdes una vez más, mientras un solo pensamiento se registraba dentro de su cabeza. ¿Eres mujer? Su reacción fue inmediata. La cara de Mordred se contrajo en un feroz gruñido, que fue a la vez aterrador e indignado. Incluso el aire alrededor de su cuerpo comenzó a latir con prana y rayos rojos de energía. Si te atreves a llamarme así por segunda vez, te cortaré la garganta y apuñalaré tus entrañas, mientras te ahogas hasta la muerte, lo amenazó con una voz baja y fría, que habría hecho temblar de miedo a cualquier ser humano. Sus ojos estaban muy abiertos y feroces, mientras lo miraba con ese gruñido. Pero Shirou no era un ser humano cualquiera, ¿verdad? Él simplemente sonrió divertido. Interesante, un homúnculo con problemas de género. Casi se ríe de ese pensamiento. Punto tomado. Perdone mi desliz, Sir Mordred. Entrecerró los ojos, sus brazos temblando de ira. Ahora que me he presentado, dime quién eres, antes de que te mate. Ella gruñó. El dios retirado hervía ampliamente. Mi nombre es Shirou. Shirou Emilia. Es un placer conocerlo, Sir Knight. Su reacción fue exactamente la que él esperaba de ella. Mordred parpadeó, antes de bajar un poco la espada con un movimiento lento y vacilante. Su rostro era una máscara de confusión, mientras lo miraba fijamente como si le hubieran crecido dos cabezas en el cuello. Shirou, Emilia. El infierno. Nunca había oído hablar de un nombre así. ¿De verdad estás diciendo la verdad? Ella volvió a preguntar, mirándolo con un ceño fruncido dudoso. El dios pelirrojo amplió su sonrisa. Por supuesto que lo soy. Ese es mi nombre, honesto, respondió casualmente, guiñando un ojo a su rostro aturdido con una sonrisa. Pero el hecho de que nunca lo hayas escuchado no me sorprende. Mi leyenda no es una que valga la pena recordar, después de todo, fue todo lo que dijo. La caballero entrecerró los ojos con sospecha y duda. Entonces, una gran sonrisa apareció en sus labios. No sé si estás mintiendo o no, pero si nunca antes escuché tu nombre, entonces debes ser bastante débil como sirviente. Un guerrero con una leyenda tan desconocida no puede ser tan fuerte. Tengo razón. Ella se burló de él con una sonrisa astuta y una burla. Él sonrió ante sus palabras burlonas, cerrando los ojos con un pequeño suspiro. De hecho, ahora era mucho más débil en comparación con el pasado. Después de todo, había renunciado a la mayoría de sus poderes y armas antes de su exilio. Pero aún así, no era exactamente prudente subestimar a un oponente si querías pelear con él, no importa lo débil que parezca. Ese caballero aprendería esta lección pronto, reflexionó. Pero no tenía sentido decir eso en voz alta, ¿verdad? Quién sabe, Maire, tal vez lo sea, o tal vez no. Se encogió de hombros, cruzando una pierna mientras se sentaba en la roca con una sonrisa irónica en los labios. Pero eso no es realmente importante ahora. Sin embargo, tengo curiosidad. ¿Por qué está tan obsesionado con la idea de pelear conmigo, Sir Mordred de la mesa redonda? ¿Qué buscas? Su sonrisa se ensanchó. ¿No es eso obvio? Los sirvientes necesitan pelear entre ellos. Por eso nos convocaron de nuevo, después de todo este tiempo. Tú también escuchaste la voz, ¿verdad? Ella dijo que debemos matarnos unos a otros, si queremos sobrevivir y ser considerados dignos. Shirou entrecerró los ojos con sospecha y confusión después de esas palabras. ¿Vos? ¿Pelear? ¿Ser considerado digno? ¿De qué estaba hablando? ¿A qué te refieres? No escuché tal voz después de ser convocado aquí, dijo, tratando de extrapolar más información. Mordred levantó su espada con una expresión decidida y un movimiento casual de su brazo. No importa. Incluso si estás diciendo la verdad, darte una respuesta no te servirá de nada una vez que te haya decapitado. Ahora deja de hacerme perder el tiempo y peleemos de una vez. Shirou esperó un par de segundos. Luego, al ver que la niña no tenía intención de hablar más, soltó un suspiro resignado. Sacudiendo la cabeza, se levantó lentamente de la roca y estiró un poco los brazos. Como quieras, pero antes de empezar, hagamos esto más interesante, ¿qué dices? Dijo, sonriendo un poco en su dirección con una mirada confiada.
Incluso se quitó la capa blanca, la colocó sobre la roca y mostró su pecho y torso desnudos. La antigua caballero de la ronda parpadeó confundida mientras preparaba su espada. ¿Diablos quieres decir? Ella escupió, directa como siempre. El dios pelirrojo amplió su sonrisa. Hagamos una apuesta, dijo, haciendo que sus ojos se entrecerraran por sospecha e irritación. Si ganas, entonces serás libre de matarme o hacer lo que quieras conmigo. Pero si gano, entonces tendrás que responder a todas mis preguntas, sin quejas. ¿Qué dices? Ella apretó la empuñadura de su espada. Ese es un trato bastante inútil, Shiro Emiya, escupió con una breve risa, enfatizando su nombre en burla descarada con una sonrisa burlona. Pero como caballero, amablemente haré humor de tus delirios y aceptaré esos términos. Incluso si no tiene sentido hacer apuestas con un hombre muerto. Shiro simplemente sonrió. Ya veremos eso, pequeña niña. Sus palabras tuvieron el efecto deseado. Mordred se puso rígida abruptamente, su expresión se volvió aún más feroz e indignada que antes. Sus ojos eran positivamente asesinos mientras ella le gruñía con rabia apenas reprimida. Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez decidió permanecer en silencio después de la provocación. Ella simplemente levantó su espada, mirándolo con un gruñido mientras una poderosa explosión de prana, energía y electricidad roja cobraba vida a su alrededor. Y luego, con un tirón de piernas y una explosión de prana, cargó hacia adelante con un rugido y una explosión de maná. Shiro sonrió, susurrando dos palabras en voz baja. Sigue rastreando. Un destello de energía verde golpeó la mano derecha del dios retirado. Poco después, casi por arte de magia, la espada Clarent chocó con su espada recién invocada en un chorro de chispas y energía, haciendo que el aire silbara con el sonido metálico que resonaba por todo el ancho y silencioso bosque. Mordred se quedó boquiabierto, observando la larga katana que de repente había aparecido en las manos de su oponente con los ojos abiertos e incrédulos. Ella no esperaba una reacción tan rápida de este hombre. Fue capaz de hacer frente a su carga de ráfaga de maná sin moverse, ni siquiera retrocediendo una pulgada después de la colisión. Olvidada su conmoción anterior, el caballero sonrió ferozmente, comenzando a presionar más contra la espada del oponente con una sonrisa salvaje. «Oh, ¿tú también eres un sable?» Nunca lo habría adivinado. Ella siseó, tratando de obligarlo a retroceder con su espada. Shiro no dijo nada después de sus palabras. Simplemente sonrió mientras bloqueaba y resistía la presión contraria sin aparente fatiga. Mordred entrecerró los ojos irritada cuando se dio cuenta de que su fuerza no estaba actuando en su contra. Entonces, la katana y el poderoso Clarent se separaron abruptamente. Después de eso, con una velocidad sin precedentes, los dos oponentes comenzaron a intercambiar golpes, cuchilladas y empujones de todo tipo, moviéndose puramente por instinto. Se enfrentaron de nuevo, con una explosión de chispas y metal que hizo silbar el aire y temblar el suelo del bosque por la fuerza de los golpes de los dos sirvientes. Mordred giró con todo su cuerpo, tratando de superar a la guardia del oponente para golpearlo en el costado con un golpe rápido, pero Shiro no se movió ni un centímetro. Simplemente levantó un brazo y, con un movimiento causal pero rápido, bloqueó el golpe antes de que pudiera lastimarlo. Sus ojos serios e impasibles se encuentran con la mirada asombrada de la niña más joven. La caballero gruñó, saltando hacia atrás mientras se separaba de su oponente para tratar de recuperar el aliento. Luego, con un rugido, corrió a toda velocidad una vez más. El choque de hoja contra hoja creaba ondas en el aire que causaban mucho daño a los alrededores. El suelo comenzó a agrietarse, los árboles temblaron y arrojaron hojas de sus ramas, y los pájaros escondidos en el bosque comenzaron a volar asustados e instintivamente. Y, sin embargo, por cada estocada, por cada puñalada que Mordred lanzaba contra su oponente, Shiro era capaz de bloquear y desviar cada golpe con una habilidad y maestría incomparables. Sus espadas chocaron una y otra vez, y otra vez. Y cuanto más chocaban las espadas, más frustrado y enojado se volvía Mordred. Entonces, la chica hizo algo inesperado.
Saltando hacia atrás con una sonrisa, que era una combinación de un gruñido y una sonrisa, arrojó su espada al oponente como si fuera una flecha, apuntando a su corazón con una precisión sin precedentes. Shirou simplemente bloqueó la punta de la espada enemiga con su propia hoja, pero Mordred lo había previsto. Con una repentina carrera, saltó frente a él y pateó la empuñadura de Clarent con todas sus fuerzas, empujando la espada aún más profundamente hacia él. Shirou sonrió, saltando antes de que la espada pudiera atravesarlo directamente en el pecho y evitándolo con precisión. La espada ancha continuó su trayectoria como una flecha, hundiéndose en un árbol con un corte afilado y un sonido sordo. No está mal, chico, reflexionó Shirou en su mente, mirando fijamente a la espada con una mirada impresionada. Mordred sonrió, recuperó rápidamente su espada y corrió hacia él con los brazos levantados en una estocada por encima de la cabeza. El dios pelirrojo se enfrentó a su carga directamente, sin dudarlo. Simplemente deslizó un pie hacia atrás cuando Mordred entró con un corte desde arriba. Luego, Shirou extendió la mano derecha y empujó su espada hacia adelante, apuntando a los brazos de su oponente mientras intentaba cortarle el cuello con Clarent. Con una velocidad sin precedentes, sus brazos se movieron para realizar una serie de ataques ultra rápidos, mientras paraba el asalto enemigo al mismo tiempo. Sus movimientos eran tan rápidos que su katana era casi invisible para el ojo humano mientras se movía por el aire. Era como ver una ráfaga de viento arremolinándose hacia el enemigo. La caballero apretó los dientes con frustración y un ligero miedo, maldiciendo en voz baja mientras la espada opuesta rompía la armadura de su antebrazo derecho y brazo izquierdo. Si no fuera por su armadura, habría resultado gravemente herida por esos cortes. Y esas heridas en sus brazos ciertamente le habrían impedido atacar con la misma fuerza y precisión que antes. Sus labios se abrieron en un gruñido. Ella había subestimado a este enemigo durante demasiado tiempo. Era hora de defenderse de verdad. Y así, ella hizo lo único que pudo. Toma esto. Con un rugido, una inmensa explosión de prana envolvió sus brazos y su espada, y la niña cargó con un corte vertical hacia su oponente, rugiendo su ira y usando toda la fuerza que su cuerpo pudo reunir gracias a la repentina explosión de energía. Shirou entrecerró los ojos y se preparó con una postura. Luego, movió los brazos hacia adelante, logrando bloquear el corte con la katana y frunciendo el ceño un poco mientras la fuerza y la presión del golpe hacían que la tierra se agrietara bajo sus pies. Un pequeño cráter, literalmente, se formó bajo sus pies, pero su cuerpo no sucumbió ante la fuerza del golpe. Su espada, por otro lado, lo hizo. La katana se rompió después de un par de segundos bajo la poderosa presión de Clarent. Explotó, literalmente, rompiéndose en numerosos fragmentos de energía y prana que se disolvieron en el aire como si nunca hubieran existido antes. Mordred sonrió ferozmente. «Te tengo, tonto». Ella rugió, atacándolo con un segundo corte desde arriba. Y sin embargo, Shirou simplemente sonrió. Mordred no estaba seguro de lo que sucedió después. Todavía la sorprendió bastante. Sus ojos se abrieron de asombro y confusión cuando vieron a Shirou abrir las piernas y levantar los brazos en una postura defensiva, preparándose para recibir el golpe. Sabía que era inútil, por supuesto, pero luego, con inesperada rapidez, sintió que algo duro, poderoso y dolorosamente apretado le agarraba de los brazos exactamente en el mismo momento en que se movía para atravesar al enemigo. Y un segundo después, su mundo se desdibujó y se desvaneció instantáneamente. El suelo debajo de sus pies desapareció, y se encontró girando en el aire antes de ser derribada rápidamente al suelo detrás de Shirou, golpeando fuertemente su espalda contra la hierba y la piedra. Mordred gimió de dolor, escupiendo un poco de sangre de sus labios. Sus ojos se abrieron de dolor y conmoción poco después. La fuerza del impacto fue monstruosa. Literalmente podía sentir sus huesos gemir y su espalda latir de dolor. Entonces, en medio del dolor y la conmoción, se dio cuenta de lo que sucedió. Esa maldita plaga literalmente la había agarrado por los brazos antes de que pudiera cortarle el pecho con Clarent, y luego él la levantó y la tiró al suelo con una fuerza tremenda y terrible. Todo esto en menos de un segundo. Ella se quedó boquiabierta de conmoción y horror a partes iguales. Se suponía que esto no iba a suceder.
Un sirviente débil como él no debería poseer esta cantidad de fuerza. Él no debería poseer tales reflejos y habilidades. No si su leyenda era realmente desconocida como dijo antes. Era imposible. Se puso de pie rápidamente con un gemido y un silbido de dolor, gruñendo ferozmente y mirando a su enemigo con una expresión incrédula y furiosa. Shirou dio un paso atrás, sin inmutarse por su mirada, mirándola con ojos fríos y el más mínimo indicio de una sonrisa en sus labios. Sus dedos incluso comenzaron a moverse hacia ella para que se levantara y volviera hacia él. Él la estaba desafiando. ¿Qué pasa, chico? ¿No se suponía que me decapitarías? ¿Qué pasó con tu confianza anterior? Él bromeó, sonriendo bajo su mirada incrédula. Mordred vio rojo. ¿Por qué YouTube? Ella rugió, golpeándolo con expresión de enojo mientras cargaba de nuevo para cortarlo por la mitad. Intentó asestar otro golpe, pero de nuevo, Shirou fue más rápido. Mordred gimió cuando una patada tan fuerte como el acero más inflexible la golpeó en el pecho, tan fuerte que casi podía sentir la coraza de su armadura doblarse y agrietarse bajo la fuerza de la patada. Voló varios metros hacia atrás, arrastrando las piernas por el suelo para mantener el equilibrio. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se abrieron ante la vista que la dio la bienvenida. WQD. Un gran arco hecho de metal negro había aparecido en las manos de Shirou con una brillante explosión de prana. El caballero ni siquiera tuvo tiempo de parpadear o registrar ese hecho antes de que una repentina lluvia de flechas rojas le dispararan a una velocidad monstruosa, brillando con prana y energía roja. Mordred maldijo, desviando las flechas del enemigo con rápidos empujones de la espada. A pesar de su habilidad como espadachín, una flecha aún logró golpearla, golpeándola en el antebrazo izquierdo. La niña gruñó, arrancándolo con un gruñido de dolor e irritación. Luego, volvió a rodear a su oponente, mirándolo con evidente enojo. Su mente estaba literalmente impresionada por lo que acababa de suceder. Una reverencia. ¿No eres un sable? Ella gruñó, su cuerpo temblando de rabia. Shirou simplemente se encogió de hombros, disparando otro juego de flechas con una sonrisa. La chica de cabello rubio los desvió todo este tiempo. No soy un sable, admitió, sonriendo un poco bajo su rostro atónito. Y yo tampoco soy arquero. Ella estaba incrédula. ¿Entonces qué eres? Ella gruñó, leyendo su espada de nuevo. HM. ¿Por qué le importa, Sir Mordred? Pensé que era inútil hablar con un hombre muerto. Mordred gruñó, mirándolo fijamente. Si las miradas pudieran matar, Shirou habría muerto instantáneamente. En cambio, el dios pelirrojo sonrió divertido cuando ella saltó sobre él una vez más, evitando otra estocada de la espada de su oponente con un paso casual hacia un lado. La caballero gruñó, pero no se rindió, intentando otra ofensiva con una patada giratoria desde la izquierda que ciertamente le habría destruido los huesos si ella hubiera dado en el blanco. Shirou se agachó, empujando una mano hacia adelante y golpeando al atacante, enviándola al aire. Luego, con una amplia sonrisa, acumuló una pequeña ráfaga de energía en sus dedos, justo antes de que un arma larga y puntiaguda apareciera nuevamente en sus manos. El caballero hundió la punta de Clarente en el suelo, apoyándose en su espada mientras jadeaba un poco. Su rostro era una máscara de incredulidad. De ninguna manera ella respiró, luciendo completamente perdida y atónita. Shirou la miró confundida. ¿Qué demonios es eso? Ella terminó preguntando, señalando su nueva arma. Shirou parpadeó confundida, preguntándose por un momento si su oponente era tan estúpido que ella había olvidado que estaban peleando. Luego, recordó cómo la curiosidad podía hacer que la gente hiciera cosas estúpidas, siendo su propio pasado y juventud un excelente ejemplo de eso, y simplemente negó con la cabeza de alegría. Esta es una lanza, Sir Mordred, habló en el tono más condescendiente que pudo reunir, mientras movía la nueva lanza negra que había convocado como si no pesara, lo que para él prácticamente lo era de todos modos, lo que llevó a Mordred a gruñirle y hacer que ella volviera a concentrarse en la pelea. Ni siquiera se molestó en explicar que esta arma era una proyección del legendario Tomohiri, una lanza legendaria capaz de atravesar casi cualquier metal, así como una de las innumerables armas que forjó durante su vida como dios.
Después de todo, no tenía sentido revelar sus secretos. Pero Shiro aún no había terminado. ¿Quieres echar un vistazo más de cerca?, preguntó, y casi inmediatamente después de eso arrojó la lanza directamente a su oponente, haciendo que los ojos del caballero se abrieran y obligándola a moverse rápidamente hacia un lado para evitar un impacto directo. Por supuesto, no lanzó la lanza tan fuerte como pudo, ya que no le serviría de nada si Mordred quedaba gravemente mutilado en la pelea. No, él la necesitaba viva. Para que su plan funcionara y para que él recibiera la información que necesitaba sobre la situación actual, primero necesitaba jugar con ella por un tiempo. Si quería que su plan funcionara correctamente, tenía que cansarla y aprovechar su momento de debilidad para ganar el duelo y obligarla a hablar. La lanza se incrustó en el suelo justo al lado de Mordred, que había logrado apartarse del camino justo antes de que la alcanzara. En este momento, su atención estaba más en la lanza que en su oponente, lo cual no era de extrañar considerando que la lanza era la proyección de un noble fantasma y, lo que es más importante, que actualmente estaba liberando un resplandor espeluznante. Luego, con un movimiento rápido de la mano de Shirou, la lanza rompió docenas de objetos parecidos al vidrio, todos flotando en el lugar en el que había estado el arma antes. Mordred entrecerró los ojos, pero apenas tuvo tiempo de moverse antes de que los múltiples fragmentos de oscuridad cayeran sobre ella, lo que la obligó a hacer todo lo posible por evitarlos. Ella comenzó a correr en un patrón aleatorio mientras hacía todo lo posible por evitar los fragmentos, aunque Shirou podía escuchar claramente su gruñido cuando uno de ellos realmente le cortó un poco la mejilla. Tan pronto como un fragmento tocó el suelo, desapareció. Entonces, cuando la cantidad de objetos disminuyó significativamente, Mordred blandió su espada y optó por bloquear los proyectiles entrantes mientras caminaba hacia atrás. Y, por supuesto, dado que su enfoque había estado en evitar los proyectiles mortales, no se dio cuenta del hecho de que Shirou se había movido hasta que el dios pelirrojo apareció justo a su lado en un instante. La caballero abrió los ojos y abrió los labios en un jadeo, pero aún así logró reaccionar por instinto. Con un gruñido y un poderoso salto, se alejó corriendo del dios pelirrojo justo cuando invocó una segunda katana e intentó asaltarla por su lado derecho. Al ver que el elemento sorpresa no había funcionado, Shirou la miró con una sonrisa tranquila mientras se distanciaba a 10 pies de él, mirándolo con los ojos muy abiertos llenos de incredulidad y tensión. Tú, el caballero siseó, frunciendo el ceño con ira e incredulidad. Su mente comenzaba a llenarse cada vez más de pánico y confusión a cada segundo. Nunca antes había visto ni oído hablar de un guerrero así. Un sirviente capaz de usar no solo una espada, sino también un arco y una lanza. Era imposible. No tenía sentido. Los sirvientes generalmente estaban restringidos a una sola clase. Poder usar tantas armas diferentes al mismo tiempo, simplemente no era posible. ¿Quién diablos eres? ¿Cómo puedes usar tantas armas? No debería ser posible. Ella escupió. Él sonrió ante su mirada acusadora. Golpéame, chico, y tal vez te lo diga, respondió casualmente, levantando su espada con una máscara de absoluta calma en la cara. Mordred gruñó, dejando que la rabia y la furia inundaran su cuerpo sin control. Luego, con un chasquido repentino, su espada rompió sus ataduras y comenzó a latir con una energía roja y zumbante. Y una repentina ráfaga de aire, prana y viento comenzó a impregnar el ambiente a su alrededor. Shirou entrecerró los ojos cuando vio al caballero verter más y más energía en su espada, preparándose para lanzarle un ataque mortal, cuando aún más rayos rojos comenzaron a zumbar alrededor de su armadura. Clarence brillaba con energía, envolviendo su espada en una inmensa capa de maná, similar a una llama roja y ardiente. No esperaba usarlo tan pronto, pero ahora es todo o nada. Mordred silbó en su mente con rabia, preparándose para liberar a su noble fantasma y poner fin a este duelo de una vez por todas. El caballero sonrió, mirándolo con ira y determinación. Muy bien. Ya que estás tan lleno de ti mismo, entonces responderé de la misma manera. Ella rugió, mientras las furiosas llamas de su espada se volvían aún más brillantes y amenazantes. El aire alrededor de su cuerpo estaba lleno de rayos rojos y prana. Shirou miró en silencio, disolviendo su espada con la mirada entrecerrada. Ya veo.
Ella va a matar, se dio cuenta, entrecerrando los ojos ante el noble fantasma del enemigo. Sus puños se apretaron en decisión y resolución. Entonces yo haré lo mismo. Mordred sonrió de una manera malvada y retorcida, alzando su espada hacia el cielo y liberando todo su prana a la vez. Clarent. Shirou se movió, veloz como el viento y fuerte como un trueno. Sangre Art. Sucedió en un instante. Mordred ni siquiera tuvo tiempo de parpadear. Ni siquiera pudo soltar su ataque. Shirou se movió. Movió su cuerpo con tanta rapidez que casi pareció teletransportarse frente a ella, literalmente teletransportarse frente a ella, con una mirada fría y una expresión decidida en su rostro. Abrió los ojos, pero ya era demasiado tarde. Shirou le golpeó el puño justo en el pecho antes de que pudiera golpearle con la espada, con la fuerza suficiente para hacer que el aire silbara y el suelo crujiera bajo la presión. Mordred no pudo hacer nada. La chica rubia simplemente fue enviada rodando por el suelo docenas y docenas de yardas con un gemido y un grito silencioso de dolor. Luego, mientras aún intentaba recuperarse, Shirou se movió una vez más y la levantó por el cuello, mirándola fijamente con una mirada fría que le hizo gatear la piel. Mordred se retorció y se atragantó, jadeando por respirar. Sus piernas pataleando en el aire y sus ojos muy abiertos y llenos de miedo y furia bajo su mirada fría y despiadada. Lo siento, chico, dijo fríamente, con la voz desprovista de emociones. Pero esto se acabó ahora. L, como el infierno lo es. Ella rugió mentalmente. Mordred trató de reaccionar al instante. Con un rápido movimiento de su brazo derecho, levantó a Clarent e intentó arremeter contra el enemigo que la sostenía en el aire por el cuello. Pero una vez más, Shirou fue más rápido. Sin soltar su garganta, usó su brazo izquierdo para desviar la espada en llamas, como si fuera un miserable palo de madera, usando un hechizo de refuerzo en su extremidad para evitar cualquier daño. Fue como golpear metal sólido. Clarent salió disparado de la mano de Mordred, y la niña solo pudo quedarse boquiabierta de terror y conmoción ante esa escena. Él acababa de despedirla llamándola Clarent como si nada. Y fue Impo. Entonces, Shirou decidió poner fin a esa farsa. Habían jugado lo suficiente. Era hora de terminar con esto. Él la tiró al suelo, haciéndola gritar y llorar de dolor. Luego, la levantó una vez más, antes de patearle el cuadrado en el pecho sin ninguna restricción ni vacilación. No había nada que ella pudiera hacer. Mordred sintió que su visión, sus sentidos y su mente se volvían borrosos cuando se estrelló contra un árbol, y luego contra otro, y luego contra otro nuevamente. Eventualmente, sintió que su cuerpo se derrumbaba en el suelo y sus labios se abrían en un gemido de dolor y agonía. No necesitaba abrir sus pesados párpados para saber que su armadura estaba completamente arruinada ahora, aplastada y doblada sobre el pectoral y varios otros lugares. Tosió sangre por la boca, tratando desesperadamente de levantarse, pero para su conmoción interior y horror todo fue en vano. Ella no será capaz de moverse. Los golpes que había sufrido por parte de su oponente habían sido devastadores. Su fuerza era algo completamente diferente de lo que ella había esperado antes. Definitivamente era mucho más fuerte que un sirviente normal. Y debido a esto, ella lo había subestimado y había pagado el precio de su error. Sus energías estaban casi completamente agotadas. Ella no estaba en peligro de muerte, todavía tenía bastante prana en su cuerpo espiritual, pero simplemente le faltaba la fuerza para usarlo. Fue su pérdida. Por mucho que odiara admitirlo, había perdido esta pelea. Ella había sido derrotada. Mientras ella jadeaba y tosía sangre en el suelo, Shirou se encogió un poco, maldiciéndose mentalmente por su descaro cuando vio las lamentables condiciones del caballero. Maldición. Él realmente no tenía la intención de golpearla con toda esa fuerza. Actuó instintivamente, y por eso la lastimó más de lo necesario. Maldita sea. Debería haberse refrenado más. Él quería ganar, no destruirla. Su impaciencia casi le había costado la vida. Tenía que compensar esto. Parecía que todavía tenía mucho que corregir sobre sí mismo. Los viejos hábitos son difíciles de matar, pero no había mucho que pudiera hacer en este momento. El daño ya estaba hecho.
Simplemente suspiró, moviéndose para recuperar su capa blanca de la roca que había colocado antes de la pelea. Se lo envolvió alrededor de los hombros con un movimiento casual, antes de comenzar a caminar hacia su oponente derrotado con pasos lentos y firmes. Mordred lo miró entrecerrando los ojos de dolor cuando lo vio arrodillarse frente a ella y colocar una mano sobre su pecho. Cuando su respiración dificultosa disminuyó y su mente se despejó nuevamente, pudo ver una expresión triste y arrepentida en el rostro del pelirrojo. Y eso la hizo hacer una pausa por alguna razón. Lo siento, chico, Shiro habló lenta, calmadamente, su voz goteaba de remordimiento y culpa. No quise golpearte tan fuerte. Debería haberme refrenado. Lo siento. Mordred jadeó un poco. ¿Y tú, quién demonios eres tú? Ella jadeó. Sus ojos cansados se abrieron ligeramente. Podía sentir un ligero calor en su pecho, justo en el punto donde Shiro la estaba tocando. Una sensación agradable y cálida que impregnaba su cuerpo de pies a cabeza. El caballero sintió que algo frío y cálido al mismo tiempo inundaba su pecho y extremidades, ofreciéndole una sensación placentera. A medida que pasaban los segundos, de hecho, el dolor en su cuerpo disminuía cada vez más. Sus ojos se abrieron aún más. Estoy poniendo un poco de prana regenerativo en tu cuerpo, explicó, enfocando su atención en la tarea que estaba haciendo. No puedo curarte directamente, pero te ayudará a superar el dolor y a que las heridas sanen más rápido. Mordred se quedó boquiabierto. ¿Tú, me estás curando? Respiró, logrando sonar confundida y conmocionada incluso a pesar del dolor y la fatiga. Su mente comenzó a quedarse en blanco. ¿Por qué? Never, nunca quise lastimarte. Ella tragó saliva. ¿Diablos quieres decir? Somos sirvientes. Se supone que debemos matarnos unos a otros. Él sonrió. No soy un sirviente, chico. Sus ojos podían ver prácticamente la conmoción y el asombro florecer en su rostro. Ella no le creyó. Ella no podía creerle. Ella simplemente no podía, ningún hombre debería poseer la cantidad de habilidades y poderes que tenía y no ser un sirviente. Ningún simple humano podría ser tan fuerte, tan rápido, tan poderoso. Era imposible. Lógicamente imposible. Él no la culpó por su incredulidad. «Ten entonces, ¿qué eres?», preguntó, demasiado cansada y exhausta para poder hacer nada. Shiro sonrió. «Solo soy un anciano que quiere jubilarse en paz». Ella resopló. Por alguna razón, su respuesta la hizo reír a pesar del dolor y la humillación que estaba sintiendo. Derrotado por un simple humano. Maldita sea. Esto iba a manchar su orgullo para siempre. Pero en este momento, estaba demasiado exhausta para preocuparse realmente por eso. Incluso tosió un poco de sangre, pero no pareció importarle en absoluto. Y eres interesante. Y eres bastante hábil con una espada. Me impresionaron mucho tus movimientos. Su sonrisa se ensanchó con visible orgullo después de ese cumplido. Por supuesto. Soy el único y verdadero heredero del rey de los caballeros. No hay sable más fuerte que yo. Ella se jactó con una voz débil, sonriendo a pesar del dolor. Pero perdiste el duelo. Next, la próxima vez te patearé el trasero. Ya verás. Está bien, se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con alegría. Sabes Lee que me gustas, chico. Eres bastante bueno debajo de esa boca sucia tuya, ¿verdad? Ella se burló, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. Incluso vio un tinte rosado comenzando a colorear sus mejillas. Bueno. Basta de burlas. ¿Puedes responder a mis preguntas ahora?, preguntó entonces, apartando su mano de su pecho y ayudándola a sentarse contra un árbol. Ella lo miró con una mirada cansada. ¿Qué haces? Su conversación se detuvo abruptamente. Shiro entrecerró los ojos cuando sintió una presencia repentina que se acercaba rápidamente a su posición desde arriba. Incluso Mordred, a pesar de su estado agotado, logró sentir que algo se avecinaba. Los sentidos mejorados de un sirviente eran realmente algo. No hubo tiempo para reaccionar.
Un segundo después, no, un instante después, algo grande, pesado y poderoso se estrelló en medio del claro donde lucharon antes sin previo aviso, generando una gran explosión y una onda expansiva de aire y presión que inundó cualquier cosa durante docenas y docenas de yardas. Incluso una serie de relámpagos azules comenzaron a llover del cielo cuando el objeto se estrelló contra el suelo con un poderoso estruendo. Shiro y Mordred volvieron la cabeza abruptamente hacia la dirección del impacto, mirando al recién llegado en silencio. El dios pelirrojo miró con curiosidad e intriga, y el caballero rubio con estupor, fatiga y conmoción. Otneu sabía que sentía una fuente de prana viniendo de aquí. Habló una voz profunda y fuerte en medio del humo y los escombros causados por el accidente. Shiro parpadeó asombrado. Mordred se quedó boquiabierto en estado de shock. Ante sus propios ojos, en medio del humo y los escombros, había aparecido un gran y poderoso carro que aterrizaba del cielo con una fuerza y un poder envidiables. Un hombre alto, orgulloso y musculoso envuelto en una capa roja, se paró sobre un gran carro de guerra antiguo con dos proas dirigido por dos toros divinos con músculos ondulantes. Las dimensiones del carro eran mucho mayores que las de un camión promedio y tenía dos hoces grandes y curvas a los lados capaces de demoler los obstáculos circundantes y arrojar escombros sobre cualquier enemigo. Los toros y el carro pisaban sobre rayos, con parpadeos eléctricos zumbando a su alrededor incluso ahora. Pero más que el carro en sí, la atención de los dos guerreros se centró en el hombre que lo montaba. Era un hombre gigantesco de más de 2 metros de altura, con grandes músculos que daban la impresión de poder matar a un oso con sus propias manos. Tenía rasgos severamente cincelados con ojos que emitían un brillo deslumbrante, capaces de alcanzar el alma de un hombre en un instante con su nitidez, y cabello y barba rojos ardientes. Vestía una armadura de bronce, con puños y grebas con flecos de pelaje blanco que dejaban desprotegidos sus brazos y muslos, junto con un grueso manto rojo con un mullido cuello de piel blanca que estaba lujosamente decorado, y parecía una cortina que envolvía el escenario de un teatro. Parecía, en todos los aspectos, una figura imponente que inspiraba asombro y respeto a primera vista. El hombre de rojo sonrió ampliamente, extendiendo los brazos hacia el cielo y volviendo la mirada hacia los dos guerreros, que lo miraban en silencio y estupor. Ustedes dos, cesen sus disputas porque están en presencia de un rey. Declaró en voz alta, sonriendo ante la expresión confusa de Shiro y la atónita y boquiabierta de Mordred. Su sonrisa se amplió aún más, mirando al cielo con orgullo y determinación, mientras gritaba su presencia al mundo. Soy Iskandar, el rey de los conquistadores. Fui convocado a la tierra una vez más, uniéndome a esta búsqueda de conquista como sirviente de clase jinete. Anunció, sacando una espada hacia el cielo. Soy el gran rey de Macedonia. Y con mi espada, declaro mi supremacía en esta guerra del Santo Grial. Rugió, sonriéndoles con orgullo y resolución. Los otros dos lo miraron en silencio. Iskandar sonrió. Shiro parpadeó. Mordred se quedó boquiabierto. Su mandíbula casi cae al suelo conmocionada y asombrada. Pasaron los segundos, seguidos de un absoluto silencio, hasta que Shiro inclinó la cabeza hacia un lado y expresó la única pregunta dentro de su mente. Lo siento, ¿qué es una guerra del Santo Grial? Codex Planetare. Base de datos Fuerza Contraria. Tomado de las notas de Alaya. Asunto. Tyr, Shiro Emiya, uno entre los héroes ancestrales. Alias. Dios de la guerra, libertador de la humanidad, gran héroe, asesino de dioses, primer héroe de la humanidad. Descripción. Si tengo que ser honesto, no estoy exactamente seguro de qué escribir sobre este tema. Como voluntad de la humanidad, debería despreciarlo y odiarlo, como dictó la historia en el pasado. Y, sin embargo, de hecho, no puedo evitar sentir respeto y asombro por él. Este hombre, este dios, es extremadamente diferente de todos los que vinieron antes que él. Sus habilidades en magia y combate son incomparables, y afortunadamente no tiene la costumbre de traumatizar o despreciar a humanos y elfos como los dioses anteriores durante su gobierno en la Tierra. Él es realmente fascinante. Pero hay otros sentimientos poco profesionales por él que no puedo y no me comprometeré con estas notas.
Desde el punto de vista de la voluntad colectiva de la humanidad, puedo decir que él es un activo bienvenido para el planeta y me alegraría si realmente decidiera ponerse del lado de la contrafuerza en el futuro. Rastrear sus movimientos a lo largo de los siglos ha sido un dolor, especialmente considerando que los principales amigos de Tyr al otro lado del mundo están confinados dentro del reino élfico, ocultos a la voluntad del planeta, muertos o demasiado peligrosos para acercarse. La mayoría de los datos que recopilé fueron a través de una reunión con Ado-Edem organizada por error. Pero al ver la animosidad entre Edem y Tyr, me he visto obligado a descontar algunas de las afirmaciones de Ado-Edem en este informe. Para evitar más confusión, me dirigiré a Tyr como Shiro Emiya en estas notas a partir de este momento. La presencia de Shiro en el lado real del mundo es inexistente antes de su primera aparición hace 4.982 años, pero ha estado activo durante más de 5.000 años. El primer incidente registrado fue su enfrentamiento con el dios supremo Urano, el primero de los dioses. Durante ese enfrentamiento, Shiro pudo demostrar técnicas de una forma desconocida de magia que la contrafuerza solo ha podido duplicar parcialmente después de un largo periodo de estudio y observación, y especialmente después de la intervención de error. Esto pone su magia como algo inimitable para cualquiera. O, al menos, cualquiera que no pertenezca firmemente a la era de los dioses. La batalla tuvo algunas cantidades indeterminadas de daños y reclamos sobre dónde sucedió, pero un consenso importante es que el arma más grande de Shiro, Khaled-Fulch, se usó para terminar la pelea y esculpió la mayor parte de lo que ahora se conoce como el Gran Cañón de Arizona. Después de la confrontación, Urano murió y Shiro Emiya declaró la guerra a los dioses. Su propio estatus como semidios es extraño dado que tiene aparentes similitudes entre un verdadero antepasado y uno último. Supongo que no es de extrañar, dado quién es su madre. Pero mi preocupación es el hecho de que pudo sobrevivir durante todo este tiempo, a pesar de ser parte humano. Mi hipótesis es que debido a su conexión con la historia de la humanidad y al hecho de que él fue quien liberó al planeta de los dioses, mi hermana Gaia eligió tratarlo como a un Fae, una extensión de su voluntad. Ella también alberga sentimientos por él, después de todo. Entonces, sería lógico decir que ella le ha otorgado su propia protección. Sin tener en cuenta su nacimiento debido a una relación escandalosa, hay dos razones principales por las que los dioses decidieron rechazar y cazar a Shiro en el pasado. En primer lugar, es que es amigo cercano de la raza humana. Shiro fue rechazado por su propia madre y obligado a vivir en la tierra bajo el cuidado de una pequeña tribu humana. Allí, una mujer llamada Error Data Corrupted le dio su nombre actual, Shiro Emiya, a pesar de haber nacido originalmente como Tyr. Creció amando a su gente y se negó a ser abordado y tratado como un dios por el resto de su existencia. La segunda razón es que Shiro parece carecer de impulsos, peculiaridades y actitudes típicas de los dioses. Rasgos como la arrogancia, el deseo de conquista o poder, y lo más importante, complejos de superioridad sobre las demás razas. Él tampoco desea recibir alabanzas y adoración. Sabemos que puede obligar a otros a su propia voluntad, como lo que sucedió durante su lucha con Error, que resultó en la destrucción completa de Error, datos corruptos junto con toda la isla, pero se ha abstenido de hacerlo durante toda su existencia. Creo que la razón de esto es que él no busca gloria, ni fama, sino simplemente vivir en paz entre su propia raza. Según Ado-Edem, lo único que siempre quiso fue ser amado y aceptado por los demás con total sinceridad, tal como su madre adoptiva deseaba para él. Sin embargo, carezco de evidencia de esto y no creo que pudiera simplemente preguntarle. Él no me respondería, dado el trato que la humanidad eligió darle. A partir de este momento intentaré narrar su vida para poder comprender mejor el mayor misterio del planeta, y una creciente obsesión mía.